Veremos sobre cilindros hidráulicos y sus tipos. Un cilindro hidráulico funciona mediante un fluido presurizado que generalmente es aceite que le da fuerza al cilindro hidráulico. La fuerza que propulsa al cilindro es el pistón, la cual está sujeta a un rodillo de pistón que se encuentra dentro del barril del cilindro. Los tipos de cilindro que se conocerán en esta presentación son cilindro de simple efecto, cilindro de doble efecto, cilindro sin vástago, cilindro telescópico y acuadores rotativos. El cilindro de simple efecto, su funcionamiento es bastante simple. Una bomba que inyecta líquido por lo general es aceite a un cilindro hueco con una pieza móvil en el interior, la cual se desplaza gracias a que el líquido ocupa todo el interior del cilindro. Las partes del cilindro de simple efecto son la culata posterior, que es la pieza sólida encargada de encuasar y direccionar el fluido que entra al cilindro, la conexión, que es el punto de acceso del fluido desde la bomba hacia el cilindro, el émbolo, que es la pieza móvil del mismo diámetro que el interior del cilindro, que se desplaza gracias a la presión del fluido, la junta anular, que son dos piezas que ayudan al estanqueo del émbolo, muelle de reposición, que es la pieza que permite que el émbolo regrese a su posición de reposo en caso de ser necesario, la culata anterior, que es la pieza que sea al extremo contra la pieza cilíndrica y mantiene todas las piezas juntas, el orificio de desreacción, que evacúa el líquido que ocupa haber pasado a través del émbolo. A continuación verán las partes más de cerca. Los otros tipos de cilindro de simple efecto son de simple efecto, que regresa con la fuerza externa, es decir, del equipo o elemento que recibe el movimiento axial del vástago, que es porque generalmente trabajan dispuestas de manera vertical, caído a la fuerza de la gravedad. La otra es simple efecto de salida de resorte. Consta de un resorte que regresa cuando el aceite llena la cámara del cilindro y empuja el émbolo hacia el extremo del cilindro y hace entrar el vástago. De esta manera, cuando se vacía la cámara del cilindro, puede volver a su posición original sin depender de alguna fuerza externa. También está el simple efecto de entrada de resorte. En este caso, en la posición de reposo, es decir, cuando no haya nada de aceite dentro de la cámara, el cilindro y el resorte retrae completamente el vástago y es cuando se inyecta el aceite que se empuja el vástago hacia afuera del cilindro. Para poder seleccionar el cilindro hidráulico más adecuado para nuestra necesidad resulta muy útil conocer los parámetros que usan los fabricantes para elaborar los distintos tipos de cilindros, y estos parámetros son la capacidad de fuerza del cilindro, la capacidad de aceite del cilindro, la capacidad del depósito de caso varios del cilindro. El cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto, el líquido a presión entra por la parte trasera de la cámara del cilindro. El retroceso del émbolo se reproduce por la entrada de líquido a presión por la parte delantera de la cámara del cilindro, mientras se libera la presión de parte delantera. La aplicación de este cilindro se utiliza cuando dispone de una fuerza externa para retraer la posición, o pueda utilizarse cuando se requiere una gran fuerza de ambas direcciones de desplazamiento. Las partes de un cilindro de doble efecto son amortiguación ajustable de posición finales, junta del émbolo, culata posterior, el émbolo de amortiguación, vástago del émbolo, junta, culata anterior, empaquetadura y retén de rescatador, casquilla guía, amortiguación ajustable de posición finales y camisa del cilindro. Cilindro sin vástago. El cilindro sin vástago, o también conocido como el actuador lineal sin vástago, de correa o actuadores lineales de tipo deslizante,
Este tipo de actuador es de un dispositivo de movimiento lineal que utiliza la energía consumida para desplazar una masa en un eje direccional única. Además, las particularidades que ya describió con el cilindro sin vástago, es tipo estándar. Sus características principales son capacidad de carga muy elevada y proveniente de cualquier dirección sin que estos vayan a desgastarse de ningún modo sobre el carril del cilindro. El cilindro sin vástago se desplaza, el cilindro sin vástago de desplazamiento magnético funciona de manera neumática y está equipada a un pistón y una correa con imanes. La correa funciona a lo largo de la camisa siguiendo de los movimientos del pistón gracias a la fuerza del acople magnético de los dos. A continuación, el cilindro telescópico. Un cilindro telescópico está compuesto por varios cilindros encajados. Por regla general se monta como una estructura de simple efecto, aunque también se puede montar como una estructura de doble efecto. Asimismo, es posible combinar etapas de efecto simple con una etapa de efecto doble. La ventaja de estos cilindros telescópicos es que reside que pueden elevarse considerablemente aún con longitudes de montaje relativamente pequeñas. Donde se miran a menudamente estos cilindros son entre los camiones de carga de construcciones, los camiones de basura y también sobre las plataformas petrolíferas. A continuación, los actuadores. Los actuadores rotativos constan de una cámara cilíndrica que incluye con una construcción más estándar a una barrera estacionar y un eje central con una paleta de simple o doble efecto acopladas a él. La potencia se obtiene al aplicar presión hidráulica sobre el área total de las paletas que al desplazarse hacen giros del eje del actuador. El torque que desarrolla a un actuador depende del área y de la paleta y de la presión hidráulica que se somete a la cámara. Aunque la barrera estacionar limita al dar una revolución completa, el movimiento ya sea sentido u otro puede ser controlado por válvulas direccionales. La velocidad igual a cualquier elemento dinámico o el hidráulico depende del caudal que circula por el actuador que regula normalmente las válvulas estranguladoras. El fluido utilizado en los actuadores rotativos pueden ser tanto de aceite como de aire, emulaciones o aceite sintético. Los actuadores rotativos pueden montarse de forma vertical, horizontal o inclinada. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que son elementos sometidos a partes torsionales extremadamente altos y fijaciones de ser actuada en función a la fuerza actuantes. Los actuadores rotativos pueden ser utilizados en gran cantidad de aplicaciones industriales, siendo algunas de ellas que son máquinas de herramientas por deformación, que son dobleces de tuberías, máquinas móviles, movimientos lineales de desgaste, aperturas y cierres de válvulas de gran tamaño.